Las especies invasoras se encuentran hoy entre los problemas ambientales más graves del mundo. Aunque a menudo pasan desapercibidas, son capaces de dominar nuevas áreas en poco tiempo, destruyendo los ecosistemas locales y alterando el delicado equilibrio de la naturaleza. Llegan fuera de su entorno natural principalmente como resultado de la actividad humana, a través del comercio, el transporte o introducciones deliberadas. Los efectos de su presencia suelen ser difíciles de revertir y afectan tanto a la naturaleza como a las personas. Entre estas especies se encuentra, entre otras, la hormiga de fuego. Se trata de una especie de hormiga originalmente limitada a América del Sur, pero que en la década de los años 30 del siglo XX fue introducida en los Estados Unidos, convirtiéndose en una especie invasora. Esta especie, conocida científicamente como Solenopsis invicta, se propagó muy rápidamente por una enorme área, abarcando hoy una parte significativa del sur y sureste de los Estados Unidos, México, el Caribe, China, Taiwán, Australia y partes de Europa, incluido el sur de Italia, donde su presencia fue confirmada oficialmente en el siglo XXI. La hormiga de fuego alcanza una longitud de aproximadamente 2 a 6 milímetros y se caracteriza por una coloración marrón rojiza, con un abdomen más oscuro, así como por una marcada diferenciación del tamaño de las obreras dentro de una misma colonia. Las colonias pueden contar desde varias decenas de miles hasta más de 300.000 individuos y, en las formas poligínicas, contener múltiples reinas, lo que incrementa significativamente la velocidad de reproducción y la resistencia de la población frente a los intentos de erradicación. Uno de los elementos más característicos y peligrosos de la biología de la hormiga de fuego es su veneno, inyectado durante la picadura, que contiene alcaloides que provocan una intensa sensación de ardor, necrosis de los tejidos y la formación de ampollas blancas y purulentas. En las poblaciones humanas que habitan zonas colonizadas por esta especie, se registran numerosas reacciones anafilácticas y solo en los Estados Unidos se han documentado decenas de muertes confirmadas relacionadas con picaduras masivas. Estas hormigas reaccionan de forma excepcionalmente agresiva ante la perturbación del nido, atacando en grupo y causando cientos de picaduras en poco tiempo. Construyen característicos montículos de tierra, que a menudo superan los 30 centímetros de altura, carentes de entradas visibles, lo que dificulta su detección y favorece los contactos accidentales con personas y animales. El impacto de la hormiga de fuego en el medio natural se considera extremadamente destructivo, ya que desplaza eficazmente a las especies nativas de hormigas y otros invertebrados, provocando una drástica disminución de la biodiversidad local, estimada en algunos ecosistemas en más del 40%. Es un depredador oportunista y carroñero, que caza huevos y crías de aves que anidan en el suelo, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, lo que tiene consecuencias a largo plazo para la estructura de redes tróficas completas. En la agricultura causa pérdidas graves al dañar sistemas de riego, maquinaria y raíces de cultivos, y su presencia incrementa el riesgo de lesiones entre las personas que trabajan en el campo. Se estima que solo en los Estados Unidos los costos económicos anuales asociados al control de la población, las pérdidas agrícolas y la atención sanitaria superan varios miles de millones de dólares. La lamprea marina es una especie parasitaria de agnato, invasora y destructiva, que se cuenta entre los organismos acuáticos más devastadores jamás introducidos en ecosistemas ajenos. Este vertebrado primitivo, carente de mandíbulas y provisto de una característica boca circular que funciona como ventosa, posee filas concéntricas de dientes córneos y una potente lengua en forma de lima con la que desgarra los tejidos del huésped. El cuerpo de la lamprea tiene una forma alargada, similar a la de una anguila, una coloración marmoleada de tonos oliva y marrón y 7 orificios branquiales a cada lado de la cabeza. Los adultos alcanzan hasta unos 120 centímetros de longitud, un peso superior a 2 kilogramos y pueden vivir hasta 7 años. El ciclo de vida de la lamprea marina es largo y excepcionalmente eficaz desde el punto de vista de la supervivencia de la especie. Comienza en aguas dulces, donde de los huevos eclosionan larvas ciegas llamadas ammocetos. Durante un periodo de 3 hasta incluso 7 años, permanecen enterradas en los sedimentos del fondo de ríos y arroyos, filtrando el agua y alimentándose de detritos, bacterias y microorganismos. Tras finalizar esta etapa, se produce una profunda metamorfosis, como resultado de la cual la larva se transforma en un parásito activo. Las lampreas juveniles migran entonces a grandes masas de agua o al mar,
donde durante aproximadamente 12 a 18 meses llevan un modo de vida parasitario. En la fase parasitaria, la lamprea marina se adhiere al cuerpo de los peces, succiona su sangre y fluidos corporales, introduciendo al mismo tiempo en la herida sustancias que impiden la coagulación. La víctima a menudo muere no solo por la pérdida de sangre, sino también como consecuencia de infecciones bacterianas y fúngicas secundarias. Se estima que un solo individuo, a lo largo de su vida parasitaria, puede provocar la muerte de hasta unos 18 kilogramos de peces, lo que lo convierte en un asesino extremadamente eficiente en entornos que no han desarrollado mecanismos de defensa contra este parásito. El área natural de distribución de la lamprea marina es el Atlántico Norte. Sin embargo, en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, la especie se introdujo en el sistema de los Grandes Lagos de América del Norte como resultado de la construcción de canales de navegación artificiales. La superación de barreras naturales, como las cataratas del Niágara, permitió su rápida expansión por toda la cuenca. En las décadas de los años 20 y 30 del siglo XX, la población de la lamprea aumentó de forma explosiva, y sus efectos se hicieron especialmente visibles a mediados de siglo, cuando se produjo el colapso casi total de las poblaciones nativas de trucha de lago y otros grandes peces depredadores. Las consecuencias de esta invasión fueron enormes. Se produjo el colapso de la pesca comercial, una caída drástica de la pesca recreativa y profundas alteraciones de ecosistemas acuáticos completos. La destrucción de especies clave de peces desencadenó cambios en cascada en las cadenas tróficas, cuyos efectos se perciben hasta hoy. En respuesta a la crisis, en la década de los años 50 del siglo XX, se puso en marcha un programa binacional de control de la lamprea marina a gran escala, que incluyó el uso de lampricidas selectivos para destruir larvas en los sedimentos del fondo, la construcción de barreras migratorias, la captura de adultos y métodos modernos basados en feromonas y en la biología del comportamiento. Lionfish es un género de peces escorpeniformes considerado una de las especies más destructivas del medio marino. Las primeras observaciones confirmadas de lionfish frente a las costas de Florida se remontan a la década de los años 80 del siglo XX, y la aceleración brusca de la invasión se produjo después del año 2000. Los análisis genéticos demostraron que toda la población atlántica procede probablemente de un número muy reducido de individuos fundadores, quizá apenas una docena de peces liberados desde acuarios domésticos. A pesar de este estrecho cuello de botella genético, el lionfish colonizó en menos de 3 décadas un área de millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde la costa oriental de los Estados Unidos hasta el norte de Brasil. El factor clave del éxito invasor del lionfish es su extraordinaria biología reproductiva. Las hembras alcanzan la madurez sexual alrededor del primer año de vida, con una longitud aproximada de 18 centímetros, y se reproducen durante todo el año sin la estacionalidad típica de muchos peces de arrecife. Un solo desove produce en promedio 30.000 huevos, y los intervalos entre desoves son de apenas 3 a 4 días. Esto significa que una sola hembra puede producir más de 2 millones de huevos al año. Los huevos están encerrados en paquetes gelatinosos que flotan en la columna de agua, lo que facilita su dispersión por las corrientes marinas a lo largo de cientos de kilómetros. El lionfish es un depredador excepcionalmente eficaz. Caza mediante una succión repentina de agua junto con la presa y utiliza sus aletas pectorales en forma de abanico para acorralar y aislar a la víctima. Los análisis del contenido estomacal revelaron la presencia de más de 70 especies de peces y crustáceos, incluidos peces herbívoros clave para los arrecifes, responsables de controlar el crecimiento de las algas. En condiciones de invasión, un solo lionfish puede consumir peces con una masa total superior al 20% de su propio peso corporal en un solo día. Estudios de campo en el Caribe demostraron que en zonas con alta densidad de lionfish, la abundancia de peces juveniles de arrecife disminuyó en promedio un 80% en tan solo unos pocos meses. Un elemento importante de su arsenal defensivo son las espinas venenosas, que contienen toxinas proteicas con efectos neurotóxicos y vasomotores. La punción provoca dolor intenso e inmediato, hinchazón, alteraciones de la sensibilidad y, en los casos más graves, náuseas, vómitos, descenso de la presión arterial y trastornos del ritmo cardíaco. Aunque las muertes son extremadamente raras, estas lesiones constituyen una amenaza real para pescadores y buceadores, y la ausencia de depredadores naturales capaces de atacar al lionfish de forma segura
refuerza aún más su posición en los ecosistemas atlánticos. Kudzu es una de las especies invasoras de plantas más agresivas y destructivas del mundo. Una enredadera perenne de crecimiento rápido originaria de Asia Oriental. Llegó a los Estados Unidos a finales del siglo XIX, inicialmente como una curiosidad botánica, y posteriormente fue promovida intensamente en la primera mitad del siglo XX como planta ornamental, forrajera y como una herramienta eficaz para combatir la erosión del suelo. En la década de los años 30 del siglo XX, la plantación de kudzu fue incluso respaldada por programas gubernamentales, lo que condujo a su propagación masiva en los estados del sureste de los Estados Unidos. Lo que debía ser una solución barata y natural a problemas ambientales rápidamente se salió de control. El kudzu se caracteriza por un ritmo de crecimiento verdaderamente extremo. En condiciones favorables puede crecer incluso alrededor de 30 centímetros al día, y los tallos individuales alcanzan longitudes de entre 9 y 30 metros en una sola temporada de crecimiento. De una sola corona radicular pueden surgir decenas de lianas que se arrastran por el suelo, trepan por árboles, edificios y líneas eléctricas, y en los puntos de contacto con el sustrato enraizan fácilmente, creando nuevos focos de expansión. La planta desarrolla enormes raíces tuberosas de reserva. Se han descrito casos de raíces que pesan cientos de kilogramos y alcanzan varios metros de profundidad en el suelo, lo que hace que su eliminación física sea excepcionalmente difícil y costosa. Como planta leguminosa, el kudzu fija el nitrógeno atmosférico, alterando la composición química del suelo y favoreciendo su propio crecimiento en detrimento de las especies nativas. La masa densa y compacta de hojas forma un dosel casi impenetrable que bloquea el acceso a la luz de arbustos y árboles, conduciendo a su debilitamiento y muerte progresiva. Bajo el peso de los tallos se rompen ramas, y los árboles jóvenes pueden llegar a ser literalmente aplastados y derribados. Como resultado, ecosistemas enteros se simplifican y la biodiversidad local disminuye de manera drástica. Las estimaciones sobre la magnitud de la invasión varían según las fuentes y los métodos de estudio, pero lo más habitual es que se indique que el kudzu ocupa entre aproximadamente 2 y hasta 7 millones de acres en la parte sureste de los Estados Unidos, y que su área de distribución sigue expandiéndose en muchas regiones. Las pérdidas económicas asociadas a la presencia de esta planta son enormes. Incluyen daños a bosques productivos, infraestructura energética, carreteras y edificios, así como los costos de programas de control prolongados. A escala nacional, estas pérdidas se estiman en cientos de millones de dólares al año, y en regiones dependientes de la industria maderera, el kudzu es señalado como una seria amenaza para las economías locales. El knotweed japonés es una de las especies invasoras más agresivas del mundo. El knotweed es una especie de planta perenne originaria de Asia Oriental que se expandió a Europa y América del Norte principalmente en el siglo XIX, en un principio como planta ornamental y como medio para estabilizar las orillas de los cursos de agua. En sus hábitats naturales, sus tallos crecen muy rápidamente, incluso hasta 4 metros de altura en una sola temporada y con incrementos de decenas de centímetros al día en condiciones favorables, lo que hace que ya a comienzos del verano sea capaz de dominar el entorno. Los tallos son huecos por dentro, segmentados, y a menudo recuerdan al bambú, aunque la especie no está emparentada con él, y las hojas tienen una forma ampliamente ovalada. Desde finales del verano hasta el otoño, la planta produce cientos de miles de pequeñas flores, de color crema blanquecino en un solo tallo, polinizadas por insectos, aunque en muchas áreas invadidas, las semillas rara vez contribuyen a la propagación como forma de reproducción. Lo que hace que el knotweed japonés sea especialmente problemático es su estructura subterránea, extensos rizomas muy ramificados que pueden penetrar el suelo a distancias de varios hasta incluso decenas de metros desde el foco original, así como alcanzar hasta 3 metros de profundidad, creando reservas de nutrientes y yemas listas para crecer tras el daño de los tallos. Una nueva planta puede desarrollarse incluso a partir de un pequeño fragmento de rizoma o de tallo con una sola yema, lo que hace que su eliminación eficaz y su control sean extraordinariamente difíciles. Su amplia presencia a lo largo de riberas de ríos, zonas húmedas, taludes de terraplenes y lugares ruderales hace que sea especialmente dañino para los ecosistemas acuático-terrestres. Influye en la estructura de la vegetación, en los ciclos de nutrientes y puede contribuir a la erosión del suelo y a cambios en la dinámica de los flujos de agua.
Desde el punto de vista económico, el knotweed japonés suele estar asociado a elevados costos de mantenimiento, control y eliminación. En muchos países, la invasión de esta planta, en una parcela edificable o junto a una vivienda, puede provocar una reducción del valor de la propiedad de hasta un 15%, debido a las preocupaciones de compradores y bancos que imponen requisitos adicionales relacionados con la erradicación de la infestación. Las estimaciones de los gastos totales destinados a la gestión de especies invasoras, incluido el knotweed, se calculan a menudo en cientos de millones de dólares o libras esterlinas al año solo en el Reino Unido y América del Norte, y los costos de control y monitoreo pueden ser significativos en áreas extensas. El gusano plano de Nueva Guinea es un platelminto terrestre depredador originario de Nueva Guinea, conocido científicamente como Platydemus manokwari. Generalmente alcanza entre 3 y 6 centímetros de longitud y posee un cuerpo fuertemente aplanado, en forma de cinta, con un ancho de pocos milímetros. Su coloración es oscura, por lo general negra o marrón oscuro, a menudo con una delicada línea más clara que recorre el dorso. La parte anterior del cuerpo está claramente afilada y equipada con un par de pequeños ojos. Esta especie lleva un modo de vida oculto y nocturno, y durante el día permanece escondida bajo piedras, en la hojarasca, el suelo, macetas y grietas, lo que hace que pueda pasar desapercibida durante largos periodos. Al caer la noche caza activamente, moviéndose de forma lenta pero eficaz, aprovechando los rastros de mucosidad dejados por sus presas. Es un depredador especializado de caracoles terrestres y babosas. Ataca no solo a individuos adultos, sino también a juveniles y huevos, destruyendo todo el ciclo reproductivo de las víctimas. Gracias a las enzimas digestivas y sustancias tóxicas que secreta, es capaz de inmovilizar caracoles más grandes que él mismo. En condiciones climáticas favorables, especialmente a temperaturas de alrededor de 25 grados Celsius, su impacto sobre las poblaciones de moluscos es muy intenso. Estudios de campo y experimentales han demostrado que en el transcurso de tan solo una semana, la presencia de P. manokwari puede provocar la muerte de más del 90% de los caracoles disponibles, mientras que en periodos más fríos este ritmo disminuye, aunque sigue siendo ecológicamente relevante. En el siglo XX, esta especie fue introducida deliberadamente en algunas islas como método biológico para controlar al caracol gigante invasor Lysachatina fulica. Esta decisión resultó ser un grave error, ya que el gusano plano de Nueva Guinea elimina con la misma intensidad, y a menudo incluso con mayor preferencia, a especies de caracoles nativas y endémicas que no habían desarrollado mecanismos de defensa frente a un depredador de este tipo. Las consecuencias de estas introducciones están bien documentadas y son excepcionalmente severas. En muchas islas se produjeron descensos drásticos en la abundancia de la fauna local de caracoles y en numerosos casos la extinción total de especies con áreas de distribución muy limitadas. Desde su descripción científica en la década de los años 60 del siglo XX, esta especie se ha propagado, junto con el comercio global de plantas, tierra y material de vivero, hacia muchas áreas tropicales y subtropicales, así como de forma puntual a regiones de clima más frío, donde a veces se detecta en invernaderos y espacios cerrados, también en Europa. El control del gusano plano de Nueva Guinea es extraordinariamente difícil, ya que no existen métodos eficaces y selectivos de manejo, y la erradicación completa solo es posible en áreas muy pequeñas y fuertemente aisladas en las fases iniciales de la invasión.